¿Alguna vez te has preguntado por qué los recipientes que utilizas para calentar en la estufa deben ser de metal y no de plástico? Los objetos que utilizamos a diario están hechos de materiales muy diferentes. Cada uno posee propiedades y características especiales que los científicos y los técnicos utilizan como guía al elegir los más adecuados para fabricar una inmensa variedad de objetos de uso cotidiano. Así, por ejemplo, un coche tiene que ser fabricado con materiales que cumplan con un conjunto de propiedades especiales. El material de la carrocería debe ser resistente y no dañarse por el efecto del aire y la contaminación. Tanto este ejemplo como muchísimos otros nos demuestran que la elección de un material para un determinado uso se hace teniendo en cuenta sus características y propiedades. Una propiedad de la materia es una característica específica que permite describir su composición física y química. Además, permite clasificar y reconocer los usos y aplicaciones de cada una de estas en diferentes áreas de la vida. Existen dos tipos de propiedades de los materiales: las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas en las cuales no existe ninguna alteración en la composición o naturaleza química de la materia. Por otro lado, las propiedades químicas son aquellas en las cuales existen cambios o alteraciones en la composición química de cualquier material, es decir, generan nuevas sustancias o materiales. Entre las propiedades físicas de los materiales hay que considerar las propiedades cualitativas, que son aquellas que podemos percibir con nuestros propios sentidos y que no requieren de una medición y son fáciles de identificar, como son el olor, el sabor, el estado de agregación o el color. También encontramos las propiedades cuantitativas, que se clasifican en dos grandes grupos: las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas de la materia son aquellas que dependen directamente de la cantidad de materia de un objeto. Considera, por ejemplo, una hoja de papel. Cuando ésta está completa, tiene ciertas características o propiedades, pero si la cortas en pedazos, estas se modifican porque existen en función de la materia contenida en la hoja. La masa es una de las propiedades extensivas de la materia más conocida. Se define como la materia presente en una cantidad determinada de sustancia. La unidad de medida para esta propiedad es el kilogramo. La masa se mide utilizando balanzas. El volumen es otra propiedad extensiva de la materia. Este es el espacio que ocupa un cuerpo. Se trata de una propiedad extensiva porque a medida que aumentamos la cantidad de materia, el espacio ocupado por este es mayor. En general, el volumen se mide en tres dimensiones: largo, alto y ancho. Propiedades intensivas. Existe una gran variedad de propiedades intensivas útiles para diferenciar las sustancias, como la temperatura de ebullición y fusión, densidad, solubilidad y viscosidad, entre otras. Algunas de estas propiedades se miden de manera directa con instrumentos diseñados para tal propósito. Por ejemplo, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición se miden con el termómetro. La temperatura de fusión es aquella en que un sólido comienza a pasar al estado líquido. Por ejemplo, metales como el oro, plata y aluminio son sólidos a temperatura ambiente, y para fundirlos hay que aumentar su temperatura. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso. El alcohol que utilizamos para desinfectar hierve a los 78 grados centígrados y la acetona para retirar el esmalte de uñas se convierte en vapor a los 56 grados centígrados. Las temperaturas de fusión y ebullición de una sustancia dependen de la presión atmosférica a la que se encuentren. Entre mayor sea la presión, mayor será la temperatura necesaria para que hierva la sustancia. El efecto de la presión sobre la temperatura de fusión depende del tipo de material del que se trate y, en general, a mayor presión, más alta es la temperatura de fusión. La densidad es otra propiedad intensiva de la materia. Es una propiedad física que corresponde a la cantidad de masa en una unidad de volumen del material o de una sustancia y se calcula a través de la siguiente expresión: densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad de una sustancia cambia dependiendo del estado de agregación en el que se encuentre. Se dice de manera general que los gases son menos densos que los líquidos y los líquidos menos densos respecto a los sólidos. Otra propiedad de la materia es la viscosidad.
que mide la resistencia de un líquido al fluir. Algunos ejemplos de líquidos muy viscosos son la miel y la glicerina. Al inclinar un frasco con miel de abeja para vaciarle en otro recipiente, esta no cae de inmediato debido a su viscosidad, que se mide con el aparato llamado viscosímetro. Si se calentara la miel, se notaría también que ésta se hace más fluida, debido a que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Por último, la solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. La sal y el azúcar se disuelven fácilmente en agua, mientras que el bicarbonato de sodio lo hace con dificultad. La pimienta y el orégano no se disuelven.